Ok, entonces vamos a dejar, ¿verdad?, atrás, pues, la arquitectura x86, ¿verdad? Sí. Las dos lecciones previas estuvimos hablando un poquito, ¿verdad?, sobre x86. Por ahí ya le subí las presentaciones con las anotaciones, ¿sí? Entonces, para que igual hagan una comparación y traten de, ¿sí?, agarrar algún ejercicio, algún programita en C y pasarlo, ¿verdad? ¿Sí? Pasarlo a x86. Por lo menos tuvimos la oportunidad de comparar, ¿verdad? Sí, los ejemplos que ya habíamos hecho en MIPS, compararlos contra, ¿cómo se llama?, ensamblador en Intel x86. Ok, entonces hoy vamos a comenzar con el capítulo 3 del libro, ¿sí? Si mal no recuerdo, en el libro, no estoy seguro, x86 aparece como un apéndice, no estoy seguro, no sé si Enrique anda el libro ahí. O sea, por si quieren ustedes, o sea, sí, o sea, estudiar ahondar un poquito más en el libro, ¿verdad?, la arquitectura x86. O sea, no es, sí, o sea, no es, o sea, x86 no está en la secuencia de capítulos. Recuerdan, el último capítulo que vimos fue el 2 y este es el 3, ¿sí? Entonces, aquí, ¿verdad?, en este capítulo vamos a discutir, ¿sí?, que es aritmética para computadora. Sí, o sea, implementación de, qué sé yo, circuitos aritméticos. Entonces vamos a hablar de aritmética de enteros, ¿sí?, y de flotantes, ¿sí? Entonces, obviamente aquí vamos a hablar de la famosa unidad aritmética lógica, ¿verdad? Y aquí vamos a sacar el próximo laboratorio, ¿sí? Y el próximo laboratorio será, y vamos a ver aquí una implementación de una algo, ¿sí? Ya vamos a ver con cuántas operaciones, usando el FPGA que tenemos allá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces Arduino nos va a servir en este caso, ¿sí?, para probar, ¿verdad? ¿Sí? O sea, Arduino va a enviar las entradas, ¿sí?, y también va a procesar las salidas y va a validar los resultados, ¿sí? Entonces, lo que vamos a implementar es una ALU de 8 bits, ¿sí?, para que ya lo vayan pensando. Entonces, un pequeño detalle que tienen que resolver, ¿sí?, en la combinación, o sea, la interacción con Arduino, ¿sí?, que Arduino utiliza niveles de 5 voltios, ¿sí?, 5 voltios, y el FPGA 3.3. Significa, y mucho cuidado con eso, que si ustedes le meten 5 voltios, ¿sí?, lo mejor que puede pasar es que se queme el pin, y lo peor que puede pasar es que queme el FPGA. Entonces, tienen que investigar un poquito sobre divisores de voltaje. Es algo bien simple en realidad, ¿verdad?, pero hay que leer al respecto, ¿verdad? Sí, no sé si alguien ha escuchado ese término, divisor de voltaje, voltage divider. Sí, básicamente son dos, sí, o sea, esto se hace con dos resistencias, ¿verdad? Eso tiene que ver con resistencia. Sí. Sí. Entonces básicamente lo que tienen que hacer, ¿verdad?, por cada pin de Arduino, ¿sí?, o sea, una combinación de dos resistencias para que el voltaje de salida, ¿sí?, o sea, el que llegue al FPGA, pero que esté seguro, es decir, medido ahí con un voltímetro, ¿sí?, de que sea menos de 5 voltios. Yo creo que aguanta, si mal no recuerdo, hasta 4 voltios el pin, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo no jugaría con eso, ¿verdad?, que sea lo más cercano a 3.3. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Entonces, para que ya vayan trabajando, ¿sí?, y ya vayan listos. No hemos hablado de la puntuación tampoco de laboratorio, ¿sí?, pero básicamente, ¿sí?, lo vamos a dividir así: 50 funcionalidad, o sea, que funcione, que ellos lo vean en el laboratorio, ¿sí?, y el otro 50 es el documento, ¿sí? Les mandé el template, en realidad es un template que usamos en
microcontroladores, pero es el mismo para ustedes, ¿sí? Obviamente no van a poner microcontroladores, porque ni es una computadora, la clase, ¿sí? No, pero es que ahí está en la portada. No, ¿verdad? O sea, es el nombre de la clase. Entonces ahí, o sea, ¿qué vamos a juzgar en el documento? Pues obviamente, ¿sí? O sea, cómo lo hayan estructurado, ¿sí? En la parte, hay una parte donde está el desarrollo del laboratorio, donde usted muestra imágenes, ¿sí? Esquematics de conexión. Por ejemplo, este que lleva conceptos de divisores de voltaje, van a explicar qué es un divisor de voltaje y por qué se necesita un divisor de voltaje. Entonces, todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso depende, o sea, no es solo de entrego un documento y porque entregué un documento, ¿verdad? O sea, sí, que llevaba un montón de imágenes, ¿sí? Y ya están los 50, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vean la estructura, o sea, tiene que poner una introducción, ¿sí? Objetivos, ¿sí? Y conclusión, ¿sí? O sea, ¿qué saqué de ese laboratorio? ¿Qué aprendí de ese laboratorio? ¿Qué me costó en ese laboratorio? ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, lo que sea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta antes de que comencemos con el contenido? Los documentos, ¿cuándo se van a entregar después del laboratorio? Lo vamos a hacer como los laboratorios son el viernes, el lunes oficial, lo vamos a dejar así oficialmente. Con ¿verdad? Pues nos hemos retrasado, pero ya abrí la sección, entonces tienen hasta mañana para entregar el documento, ¿verdad? Todo. ¿Cómo? Todo. Solo que asistieron. No, tiene solo los que asistieron, ¿verdad? O sea, si no asiste al laboratorio, lo siento, ¿verdad? O sea, tienen que asistir al laboratorio. Sí, o sea, no es de que, o sea, si no voy, lo hago hasta afuera y ya, no. O sea, tiene que ir al laboratorio y yo tengo que ver lo que está trabajando, ¿sí? Y aunque no funcione al final, ¿verdad? O sea, de repente hay algo que no terminó de funcionar, ¿sí? Pero entregue documento, pues, o sea, usted trabajó en el laboratorio y documente qué es lo que, ¿sí? O sea, o qué es lo que funcionó y qué es lo que no le funcionó, ¿sí? Todo eso, ¿verdad? O sea, no es que si va al laboratorio y no le funcionó, pues ya perdió todo, ¿verdad? ¿Sí? Claro, o sea, tiene que ver que estuvo haciendo algo, que estuvo trabajando, ¿verdad? ¿Sí? Que realmente hizo el intento para que funcionara. ¿Sí? Entonces, para ¿sí? Entonces el requisito, pues obviamente es, ¿sí? Utilización de Verilog, ¿sí? Que a esta altura yo asumo que, ¿sí? Que ya van bien avanzados con los videos, ¿sí? Entonces lo van a necesitar, ¿sí? Lo van a necesitar, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de nuevo, ¿verdad? Los proyectos, ¿verdad? ¿Sí? No he recibido más que 2 proyectos, 3 proyectos más de Guillermo. Si no sé, o sea, si ahí ya estamos completos y solo son 3 proyectos, pues todo. Te recuerden que dijimos, o sea, pueden hacer un proyecto basado totalmente en Arduino, ¿sí? Con el, ¿cómo se llama? Con el hecho de que la puntuación baja a 25 y, o sea, los otros 15 lo tienen que hacer en un laboratorio, ¿sí? Y, o sea, pueden combinar FPGA siempre y cuando, ¿verdad? El proyecto lo amerite. No es que solo el FPGA lo voy a usar para encender un LED, para justificar que use el FPGA, ¿verdad? Y Arduino, no sé, le mando un comando al FPGA y el FPGA enciende el LED. O sea, que realmente como digo, se vea la necesidad del FPGA, ¿sí? Si no, hágalo mejor todo en Arduino y concéntrese en los laboratorios y punto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Ok, entonces vamos a comenzar con este capítulo, ¿sí? De nuevo, ¿verdad? Aquí están las reglas de diseño de MIPS, ¿sí? No vamos a ir uno a uno de nuevo con ellas, ¿sí? Básicamente, ¿verdad? Decíamos simplicidad, pequeño o reducido, ¿sí? En el sentido que es arquitectura RISC, ¿sí? Es una máquina de tipo low store, a diferencia de Intel, si ustedes se fijaron, ¿verdad? ¿Sí? O sea, en MIPS solo existen 2 instrucciones que exceden
memoria, load word, store word. Y su variante, ¿verdad? Load byte, ¿sí? Store byte. ¿Sí? Por eso se llama load store machine, ¿sí? En Intel no, ¿verdad? ¿Sí? Toda instrucción, o sea, un add, por ejemplo, puede llevar un registro y una dirección de memoria. En MIPS eso no es permitido, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, los modos de direccionamiento que no los vimos ¿sí? No los tomamos en el slide anterior, ¿sí? Entonces hay varios modos de direccionamiento ¿cómo se llama? En MIPS. 3 de ellos tienen que ver con acceso a memoria, ¿sí? Y uno de ellos con acceso a registro, ¿sí? Es lo que se llama direccionamiento de registro. Toda instrucción de formato registro, ¿sí? O sea, direcciona valores en el register file, ¿sí? ¿Se acuerdan sí? ¿Sí? ¿Se acuerda de la instrucción de formato R? ¿Sí? O sea, todos los parámetros, o sea, los índices, perdón, de los registros van en la instrucción, ¿sí? Entonces a eso le llamamos direccionamiento, ¿sí? De registro, ¿sí? Ok. El siguiente direccionamiento le llamamos base, ¿sí? Más desplazamiento, ¿sí? ¿Qué instrucciones usan esto? Base más desplazamiento, donde el desplazamiento viene como parte de, ¿sí? De la instrucción, y el registro base, ¿sí? Viene en la instrucción. Este sale del register file, se combinan, pasan por un sumador, ¿sí? Y esta es la dirección. ¿Qué instrucciones? ¿Qué instrucciones utilizan esto? Load word, store word, ¿sí? O sea, el registro base, qué sé yo, load word $T0 va, vamos a poner otro número, ¿sí? 4, ¿sí? Les dijimos, base, desplazamiento, ¿sí? Entonces esos dos valores se suman, ¿sí? Con eso vamos a la memoria y podemos acceder a una palabra. Fíjense bien que, ¿sí? El término palabra aquí se refiere a 4 bytes. En Intel típicamente eso, ¿sí? En terminología, ¿sí? Es 2 bytes, ¿sí? Y cuando hablamos de un byte pues es 8 bits, ¿verdad? ¿Sí? Entonces igual aquí cae load byte y store byte, ¿sí? ¿Sí? Direccionamiento inmediato. En realidad no es bueno, al menos yo no lo vería como un direccionamiento como tal, ¿sí? Porque en este caso son todas las instrucciones aquellas que, ¿sí? Permiten, ¿cómo se llama?, utilizar una constante como parte de, ¿sí? De la operación. Vamos a poner ahí AI, ¿sí? SLTI, etcétera, 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 ¿sí? Donde la constante básicamente va especificada, ¿sí? Dentro de la instrucción, va codificada dentro de la instrucción, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Direccionamiento relativo al program counter, ¿sí? O sea, viene un object, una instrucción, tomamos el program counter, ¿sí? El offset lo pasamos por un sumador, ¿sí? Y eso me da esto. ¿Qué instrucciones utilizan esto? BQ, BQ, BN, ¿sí? Y direccionamiento pseudo directo.
Entonces fíjense bien, la instrucción dice, especifica un jump address del program counter, ¿sí? Sacamos 4 bits, eso se concatena y eso me da el ¿sí? ¿Qué instrucciones usan eso? Jump, solo esa. Ya. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Bueno, no nos vamos a detener mucho en esto, ¿verdad? Creo que en el slide pasado hablamos de esto, ¿sí? De la representación de números con signo, ¿verdad? Sí, en complemento a 2. ¿Sí? ¿Todos están claros con complemento a 2? ¿Sí? Ok. También estamos claros con este esquema, o sea, cómo se convierten valores que tienen menos de 32 bits, ¿sí? En valores de 32 bits. ¿Sí? O sea, extensión de signo y extensión de 0, ¿verdad? O sea, load byte hace que extensión de signo. LBU de 0 en Intel. ¿Qué instrucción hace de extensión de signo? Move ZX SX, perdón, ¿sí? Esto es extensión de signo. ¿Sí? Extensión de 0. Move ZX. ZX, ¿verdad? Es extensión de 0. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok, entonces vamos a continuar. ¿Sí? Okay, la unidad aritmética lógica de MIPS. ¿Sí? ¿Qué instrucciones tiene que soportar? Pues tiene que, en todas estas instrucciones, add I, add U, add U. ¿Sí? Recuerden todas las que tienen la I de sufijo. ¿Sí? Básicamente significa immediate. Pero, fíjense bien, o sea, lo único que hace diferente a esta instrucción es el origen del operando. Para la ALU, fíjense bien, van a ser siempre dos operandos de 32 bits, ¿sí? La operación de 4, el resultado va a ser de 32 y van a haber 2 bits, ¿sí? Dos flags ahí, el flag de 0 y el flag de overflow. ¿Sí? Ok, entonces, ¿por qué la operación solo requiere 4 bits? ¿Cuántos valores puedo representar con 4 bits? Pero aquí hay más de 16 instrucciones. Ok,
Para la ALU, como dije, da igual, ¿verdad? Si es add de 2 registros, si tiene que sumar un registro y una constante, ¿sí? Incluso, ¿verdad? Si tiene que sumar, ¿sí? Enteros con signo, sin signo. ¿Sí? Vamos a ver después una implementación de la ALU, donde el mismo circuito sumador me sirve para hacer resta. ¿Sí? Y eso es una ventaja realmente de complemento a 2. ¿Sí? No sé si ustedes en diseño lógico vieron eso, ¿verdad? Sí. ¿Sí? O sea, realmente, imagínense, qué sé yo, valores, solo para hacer un ejemplo, 4 bits, ¿sí? Eso es 1. ¿Cómo sería menos 1? En complemento a 2, usando 4 bits. 1, 0, 1, 0. Recuerden que es niego todo y le sumo 1. ¿Sí? Ahora, sumen esto. ¿Sí? O sea, 0, 1, 0, 0, 0. ¿sí? Ahora, pero mi almacenamiento es de 4 bits. ¿Sí? ¿Sí? O sea, una resta se convierte en una suma, complemento a 2. ¿Sí? O sea, por eso es que nos vamos a decir, por eso existe, pues, complemento a 2. ¿Sí? No es solo porque sí o para hacer más complicadas las cosas, ¿verdad? Todo lo contrario, para ser más sencillo. ¿Sí? ¿Ok? Ok, entonces hay que prestar, en este caso, especial atención a estas instrucciones: add i, add u, clti, cltu. ¿Sí? De hecho, esta es la primera, ¿sí? Necesita extensión de signo, ¿verdad? ¿Sí? Esta no, y esta tampoco. ¿Sí? Y estas requieren extensión de 0. ¿Sí? Igual esta, ¿verdad? Esta realmente es una extensión de 0. ¿Sí? Y la ALU debe tener detección de overflow para estas 3 instrucciones. ¿Sí? Recuerden que una suma, ¿sí?, puede resultar en overflow. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. ¿Qué situaciones se puede dar overflow? Porque sí, bueno, ahorita me acuerdo de diseño digital, es que un overflow que daba, bueno, que por lo menos yo al momento de hacerlo no sé cómo interpretarlo, era un overflow de 2 números negativos. O sea, sumar 2 números negativos y que me da overflow, sí, el resultado no es así como un overflow de números positivos que puede ser, che, que lo que me queda siempre es válido hasta tal bit. Ok. Entonces fíjense bien en esta tabla, cuando hay overflow. Si estoy sumando 2 números y ambos operando, ¿sí?, o sea, y esto, fíjense bien, tengan en cuenta esto, ¿sí?, aritmética con signo, ¿sí? Porque en aritmética sin signo, ¿verdad? Si sumo 2 números, ¿sí?, básicamente tengo que ver si hay, si hay acarreo después del, ¿sí?, después del último bit y ya, ¿sí? Pero aquí es diferente, ¿sí? O sea, en aritmética con signo, si estoy sumando 2 números positivos, yo espero que el resultado sea positivo. Entonces, la señal o el indicador de overflow aquí es que el resultado sea negativo. ¿Sí?
O sea, de nuevo, volviendo a los 4 bits, ¿sí? Supongan que... ¿sí? Podemos sumar el mismo. ¿Qué valor estoy sumando ahí? 7 más 7, ¿verdad? ¿Sí? Positivo, ¿verdad? Porque el bit más significativo es, ¿sí? 0. Ok, sumemos eso. 0, 1, Pregunta, ¿qué valor me resultó acá? Recuerden que es números con sí. El bit más significativo es que es 1, por lo tanto el valor es negativo. ¿Y qué valor es ese? Negativo 2. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Se recuerda, en aritmética con signo, el bit más significativo, ¿sí? Nuestra clave, recuerden, estamos trabajando aquí, ¿verdad? Para no complicar la situación, con celdas de 4 bits, ¿sí? Entonces, ¿sí? Veo mi bit más significativo, digo que es un 1, entonces digo es negativo, ¿sí? Entonces vengo y le aplico complemento a 2 para sacar el valor del número, ¿sí? Entonces, niego todo esto y me va a quedar 0, 0, 0, 1. Y luego al sumarle 1, ¿sí? Me queda 0, ¿sí? Esto es todo, ¿verdad? O sea, el resultado realmente es... ¿sí? Menos 2. Por lo tanto, sabemos que ahí hubo overflow, porque los dos valores eran positivos cuando yo los sumé, pero el resultado que me dio fue negativo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. El otro caso, ¿verdad? Sí, bastante parecido. Yo sumo dos números negativos, ¿verdad? El resultado debe ser... Yo sumo dos negativos. Negativos. ¿Sí? El indicador de overflow es que el valor sea mayor o igual que 0. O sea, que me dé positivo o 0. ¿Sí? Un ejemplo de eso. Bueno, ya que tenemos menos 2 allá, ¿sí? Sumemos menos 2. ¿Sí? Vamos a ver qué da esto. Creo que este sí da. Este sí da bien. ¿Sí? Este es 1 más 0. 1 acá. Y aquí ignoramos el acarreo. Entonces, ¿qué valor nos dio acá? Negativo 4. Negativo 4. ¿El negativo 4? Negativo 3. Negativo 3, ¿verdad? Tiene sentido, ¿verdad? Porque estoy sumando menos 1 más menos 2. ¿Sí? Sí, no hay problema. Pueden pensar en un caso donde, ¿sí? Donde suceda esto. ¿Qué valor sería eso?
menos 0, 0, 1 y 3, 0. Siempre, ¿verdad? Aritmética con signo. Negativo 8, ¿verdad? ¿Okay? ¿Qué valor sería este? Negativo 4, ¿verdad? Si lo sumamos, ¿qué debería tener yo en el resultado? Negativo 12, ¿verdad? ¿Sí? Hagamos la suma entonces. ¿Qué valor es ese entonces? ¿Mm? 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí hay overflow. ¿Sí? Los dos valores eran negativos. ¿Sí? Y al sumarlo, el resultado me dio positivo. ¿Sí? Pero recuerden que estamos usando celdas de 4 bits. ¿Sí? Así que, sí. O sea, ignoramos el acarreo después del último, ¿sí? Después del último valor. Igual, ¿verdad? Están los otros casos cuando restamos, ¿sí? Si hacemos A menos B y el segundo es negativo, básicamente se convierte en el primer caso, ¿verdad? ¿Sí? Porque por ley de signo, menos por menos, ¿sí? No, se les ha olvidado la ley de los signos. Menos por menos. Ok. ¿Sí? Y fíjense bien, en el siguiente caso, ¿sí? El primero es negativo y el segundo es positivo. Entonces se convierte en una suma de dos números negativos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se repiten, ¿verdad? ¿Sí? Los casos. ¿Sí? ¿Sí? Cabe destacar ahora, en el laboratorio que ustedes van a trabajar, ¿cómo se va a trabajar con aritmética? O sea, aritmética con signo. O sea que esto les va a servir para detectar overflow. ¿Sí? Se va a dar un bit de salida que sea un overflow, ¿verdad? ¿Sí? Ok, en el caso de MIPS, ¿verdad? ¿Sí? Señaliza un overflow por medio de una excepción. ¿Sí? Lo que llaman algunos una interrupción por software. ¿Sí? Típicamente, ¿verdad? La forma de manejar interrupción, la mayoría de los procesadores es, hay lo que se llama ¿sí? Un puntero, vamos a decir, ¿sí? A una función. O sea, cada vez que se lleva a cabo o se levanta dicha excepción, se llama a dicho procedimiento. ¿Sí? En Intel, ¿verdad? Eso se llama el vector de interrupción. ¿Sí? Se le llama vector porque es un arreglo realmente de punteros a funciones. ¿Sí? Dependiendo de la interrupción, es la función que se va a ejecutar. ¿Sí? Okay. Entonces, en el caso de MIPS, ¿verdad? Hay un registro especial, se llama el EPC, es Exception Program Counter. ¿Sí? O sea que esa parte del program counter que tiene la dirección de la instrucción que causó la excepción. ¿Sí? En algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de memoria virtual, ¿sí? La ejecución, ¿sí? Debe resumirse, vamos a decir, o debe volverse a ejecutar en la instrucción que causó la excepción. ¿Sí? Porque puede ser que la excepción haya sido causada, es decir, por una página que no estaba en memoria, o que estaba en el disco. Entonces el sistema operativo típicamente sube esa página a memoria, vamos a decir, y luego, ¿sí?
se vuelve a ejecutar la instrucción, la misma instrucción que causó, ¿sí?, la excepción. Entonces, en ese caso, podríamos decir, ¿sí?, que después de que el sistema operativo tome el control, le asigna al program counter, ¿sí?, el EPC, ¿sí?, el exception program counter. ¿Sí? En algunos casos, ¿verdad? Obviamente, ¿sí?, por ejemplo, si la excepción, qué sé yo, ¿verdad?, sin división entre cero, por ejemplo, ¿sí?, o si el acceso, si es un acceso a memoria, vamos a decir, a un área que no le corresponde al proceso, es un crash, ¿verdad? ¿Sí? Que algunos dicen en Windows el don't send, ¿sí?, segmentation fault, caso del Linux. ¿Sí? Ok. Así, bueno, eso después no está tanto de la clase, pero sí, relacionado a eso. Un lenguaje de 100% compilado puede tener manejo de excepciones. Sí, sí. Puede tener su mecanismo, pues. O sea, recuerden que el lenguaje al final genera ensamblador, pues. O sea, el ensamblador siempre tiene, obviamente, o sea, mecanismos, vamos a decir, para acceder a todos los recursos del hardware. ¿Sí? Pues sí, un lenguaje de alto nivel realmente puede tener, ¿sí?, esos mecanismos. Ok, entonces observen bien esta parte. Es una implementación de una ALU de MIPS. ¿Sí? Tiene básicamente, fíjense bien, ¿sí?, AND, OR, XOR, NOR, ¿sí?, un full adder que sirve para hacer suma, resta y la operación de menor que. ¿Sí? El zero detect, ¿sí?, detección de cero, ¿sí?, puede servir para BQ y BNE. ¿Sí? Recuerden que, ¿sí?, si yo resto dos valores, si son iguales, el resultado va a ser 0. ¿Sí? Entonces este bit, que le llamamos, a veces le llamamos el is 0. ¿Sí? Si el resultado es 0, significa que son iguales, ¿verdad? Si el resultado es distinto, o sea, de 0, significa que, ¿sí?, los valores son distintos. Ok, ustedes fíjense bien cómo funciona esto. ¿Sí? Este es un bloque, lo que está encerrado entre, ¿sí?, aquí en azul, ¿verdad? ¿Sí?, que opera sobre un bit. ¿Sí? Fíjense bien, son dos operandos, A y B. Entonces A0, B0, A1, B1 y así sucesivamente hasta A31 y B31. ¿Sí? Estamos considerando 32 bits aquí. ¿Sí? Entonces fíjense bien. ¿Sí? Tenemos, ¿sí?, por acá la operación, ¿sí?, que sirve para seleccionar, vamos a decir, ¿sí?, la operación adecuada en este multiplexor. Todos saben lo que es un multiplexor. ¿Sí? Básicamente un selector, ¿verdad? ¿Sí? O sea, dependiendo del, ¿sí?, del valor, ¿sí?, o sea, en este caso de la variable de selección que es OP, o sea, si es 0, vamos a decir selecciona esto. Si es 1, selecciona esto. Si es 2, selecciona esto. Si es 3, selecciona esto. Y si es 4, selecciona esto. ¿Sí? Bueno, igual tenemos uno más, que el quinto acá, ¿sí?, que dice less, es menor que. ¿Sí? Es para SLT. Entonces fíjense bien. Primero, es la más sencilla, ¿verdad? A0, ¿sí?, que viene acá. ¿Sí? Y voy a agrandar un poquito la celda. ¿Sí? Ahí se ve mejor, ¿verdad? Entonces fíjense bien. Si la operación es un AND, entonces el bit viene acá, viene el bit de A0 y luego viene este otro. ¿Sí? Ingresa acá.
¿sí? Se calcula el AND. Ese es el AND a nivel de bits, ¿sí? ¿Sí? Cada par de bits pasa por una compuerta. ¿De qué tipo es esta? Ajá, ¿qué compuerta es esta? NAND, ¿verdad? ¿Sí? Y sale el resultado, ¿sí? Si es un OR, ¿sí? Se hace lo mismo, si es XOR y si es un NOR, ¿sí? Fíjense bien que sin importar la operación que yo vaya a ejecutar, ¿sí? Todas las operaciones se van a ejecutar siempre, ¿sí? En paralelo, claro, ¿verdad? Y es este multiplexor, ¿sí? El encargado de darme como resultado, ¿sí? El valor adecuado después de que todos se han calculado. En realidad hay 5 posibles valores aquí, ¿sí? Todos se van a calcular en paralelo. Este es un full adder, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan del full adder? Sí. Ya. ¿Cuántas entradas tiene un full adder? ¿Cuántas entradas? 3. A, B y el carry in, ¿verdad? Y la salida es resultado y el carry out, ¿sí? Entonces lo que tenemos aquí es eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? O sea, carry in, fíjense bien, ¿sí? El primer bit, el segundo bit, ¿sí? La salida y el carry out. Y este carry out, ¿sí? Que va acá, ¿qué creen ustedes que hace? El carril Del siguiente. ¿Sí? O sea, este esquema de sumador, no sé si ustedes vieron este, no recuerdo si es con doble P, se conoce como un ripple adder. ¿Sí? ¿Sí vieron los ripple counters? ¿Diseño lógico? No con ese número, pero sí, en el sentido básico, sí es. Se ocupa una infraestructura, se puede repetir varias veces con el fin en cascada, vamos a decir, esa es la. cascada. Sí. Entonces, vamos a ver que esto tiene desventajas, obviamente, de delay el delay de propagación, pero, ¿sí? ¿Sí? Pero básicamente es el esquema más simple. Entonces, lo que hace de aquí para abajo, ¿sí? Es el carry in, igual el carry out de este se convierte en el carry in. Ahora, solo tenemos que resolver un pequeño detalle acá, ¿sí? ¿Por qué? ¿Saben? Fíjense bien. ¿Por qué el carry in del primer, ¿sí? Del primer full adder viene de acá y dice que va a ser 0 cuando se haga una suma y va a ser un 1 cuando se resta? Todavía más interesante, porque este mismo valor, ¿sí? ¿Sí? O sea, este también viene de parámetro a una compuerta aquí, o sea, que es una que esta es una NOR. XOR. Ustedes fíjense bien lo interesante aquí, ¿sí? Y lo vamos a hacer aquí, ¿saben? Aquí al lado. Imagínense ustedes, ¿verdad?, que es una resta, ¿sí? Eso significa que va a haber un parámetro, ¿sí? El segundo va a ser un 1 y el primero
Este dibujo me quedó todo. ¿Sí? El primero va a ser, digamos, el B sub 0 y el segundo un 1. Entonces la pregunta es, ¿sí? Eso es, de cierta manera, lo que podríamos llamar como un not condicional. Not condicional. Así lo mismo, mira. Sí, creo que sí. Es una buena forma de verlo. ¿Sí? Porque en este caso, o sea, si el segundo valor es un 1, lo que vamos a tener en la salida, B sub 0 negado. ¿Sí? Y si este es un 0, lo que vamos a tener es el mismo B sub 0. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos es útil eso? Combinado con el 1 que viene acá de carry in. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, si es una resta, ¿sí? Entonces, el segundo parámetro, sabemos nosotros, va a ser B sub 0 negado. ¿Sí? El primero va a ser A sub 0 y el carry in acá va a ser 1. O sea que la operación que vamos a ejecutar va a ser A sub 0 más B sub 0 negado, ¿sí? Más 1. ¿Y eso qué es? Una resta en complemento a 2. Una resta en complemento a 2. ¿Sí? O sea, perfectamente, recuerden por las leyes de agrupación, yo puedo agrupar esto. Y B sub 0 negado más 1 es el complemento a 2 de B sub 0. ¿Sí? Entonces, si estoy sumando A sub 0 más el complemento a 2 de esto, estoy haciendo una resta. ¿Sí? Una forma bien simple, vamos a decir, de utilizar el mismo circuito para hacer dos operaciones, suma y resta a la vez. ¿Sí? Entonces, en el caso de ustedes, ¿verdad? A pesar de que Verilog, ¿verdad?, tiene operadores de alto nivel, ¿sí? O sea, ustedes lo van a hacer con, ¿sí?, con estos bloques básicos, ¿sí? O sea, van a seguir este mismo esquema. Por eso he puesto la restricción de 8 bits. ¿Sí? Igual realmente no sería tan difícil, ¿verdad? O sea, al final solo es de tener uno y empezar a hacer copy-paste. Pero lo vamos a dejar en 8 bits. ¿Sí? Entonces traten de utilizar, ¿cómo se llama? Módulos de Verilog. ¿Sí? Traten de encapsular, por ejemplo, el full adder, encapsúlenlo en un módulo. ¿Sí? Si pueden. ¿Sí? Si creen que es factible, ¿sí?, o si no lo ven factible, ¿sí?, o sea, cada uno, ¿sí?, de estos bloques encapsúlenlo en un módulo y luego solo necesitan hacer 8 instancias de ese módulo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en el caso del multiplexor, ¿sí?, o sea, ¿qué operación o qué instrucción de Verilog pueden usar para esto? El multiplexor. El case. ¿Sí? Esto es un case. ¿Sí? O un case, vamos a decir, en Verilog se sintetiza a un multiplexor. ¿Sí? Pues básicamente estamos diciendo, si es 0, que sea el resultado sea este. Si es 1, que el resultado sea igual a este. Si es 2, que el resultado sea igual a esto. Eso es un case. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos bits vamos a necesitar para la operación?
3, ¿verdad? Y van a haber ciertas operaciones que no van a estar definidas, ¿verdad? La 6, la 7 y la 8. ¿Sí? Entonces, bueno, esto va a ser una serie de laboratorios que van a estar trabajando con la ALU. O sea, su primera versión va a tener, ¿sí?, nada más esas operaciones, ¿sí? AND, OR, XOR, NOR, suma, resta, ¿sí? Y el SLT lo vamos a dejar por fuera, ¿sí? Pero sí lo vamos a explicar aquí, ¿verdad? Más adelante ustedes van a agregar multiplicación y división, ¿verdad? Vamos a discutir por ahí, ¿sí?, los algoritmos de multiplicación y división. ¿Ok? Entonces fíjense bien, ¿sí? Todavía nos queda aquí discutir cómo sale, ¿sí?, o cómo se calcula el SLT, ¿sí? Entonces fíjense bien lo que hace el SLT, ¿sí? O sea, del último, ¿sí? ¿Sí? Fíjense bien, este que está aquí, ¿sí?, es el último full adder. El resultado, ¿sí?, de este último full adder, voy a poner en otro color, ¿sí?, se alimenta y dice set, ¿sí?, y esto va hacia arriba, ¿sí?, regresa acá. ¿Qué creen ustedes que es lo que está haciendo ahí? Quitar ahí las líneas, ¿no? Entonces fíjense bien lo que está sucediendo ahí. Si es un SLT, va a ejecutar una resta, ¿sí? ¿Qué pasa si el ¿sí?, si el resultado, ¿sí?, imagínense ustedes, A menos B, ¿sí?, si A es menor que B, ¿qué va a pasar con el resultado de esto? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Si A menor que B, entonces el resultado es que positivo, si A es menor que B, es negativo, exactamente, el resultado negativo, ¿sí? Traducido, o sea, a complemento a 2 o en términos de complemento a 2, significa que el bit más significativo será que el bit más significativo del resultado será 0 o será 1, será un 1, ¿sí? ¿Sí? Entonces básicamente por eso está tomando acá, ¿sí?, el último bit, ¿sí?, y ese se convierte en el menos significativo del resultado, o sea, el result 0. Recuerden que SLT tiene que asignar 0, ¿sí?, si A no es menor que B, y 1 si A es menor que B, ¿sí?, y ese 1 en este caso, ¿sí?, sale del bit más significativo. Fíjense bien que el resto, todos los demás se asignan en 0, ¿sí?, o sea que todo va a quedar 0, 0, 0, ¿sí?, y solo el bit 0 de la posición 0 va a depender del signo de la resta. O sea, si el signo de la resta es negativo, entonces va a poner un 1 acá, significa A menor que B. Pero si el signo es positivo, va a quedar un 0 acá, significa A no es menor que B. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí con la...? ¿Sí?
Ok, entonces eso es lo único que no va a tener el ALU, o sea, la primera versión de la ALU de ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Ok, detección de cero. ¿Sí? Tomar todos los bits y pasarlos por una compuerta NOT. ¿Sí? Perdón, es NOR. ¿Sí? Es decir, de nuevo, ahora asumiendo 4 bits, si paso esto por una NOR, ¿sí? Esto pasa por una NOR, y el resultado es que pasen esto por una OR y luego nieguen, ¿no pueden? Cero. Es cero con OR, negado es 1. Negado es 1, ¿sí? O sea, ¿sí? Me está diciendo sí, el resultado es 0. ¿Sí? En cualquier otro caso, imagínense 0, 1, ¿sí? 0, 0. Pasen por una NOR eso, ¿sí? El resultado será 0. ¿Sí? Eso significa el resultado no es 0. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. De aquí, ¿verdad? Les voy a dejar de tarea a ustedes, ¿sí? De acuerdo a lo que hablamos en el slide anterior, la detección de overflow. ¿Sí? ¿Sí? O sea, recuerden cómo se llaman las 4 reglas. ¿Sí? O sea, si estoy sumando y los dos operandos son positivos y el resultado es negativo, ¿sí? Entonces el bit de overflow se enciende. ¿Sí? Fíjense bien, ¿sí? Que básicamente ¿sí? O sea, primero tenemos una XOR y después una AND. ¿Sí? Entonces es tarea de ustedes, ¿sí? Verificar si realmente eso funciona, ¿verdad? ¿Sí? O sea que cuando sea suma y los dos operandos son positivos y el resultado es negativo, ¿sí? Entonces, ¿sí? El bit de overflow debería estar en 1, ¿verdad? O si es una suma y ambos son negativos, ¿sí? Y el resultado da positivo, ¿sí? También el bit de overflow se debe encender. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok, entonces recuerden, para el laboratorio, ¿sí? De ¿cómo se llama? Este viernes, lo único que vamos a quitar de esto es el SLT. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros ahí? ¿No más preguntas? Bueno, ahí está lo que les decía, ¿verdad? Eso se llama el Ripple Carry Adder, ¿sí? Un sumador, ¿sí? En cascada. O sea, agarrar básicamente un full adder de un bit, ¿sí? Y encadenarlo. ¿Sí? Es la versión más simple. Lo que hay del desempeño de esto, para un número de n bits, ¿sí? El tiempo, ¿sí? Básicamente es lineal, o es, vamos a decir, proporcional al número de bits. ¿Sí? Entonces n por el delay de propagación del bit de acarreo, es decir, cuánto se tarda, o sea, cada full adder en calcular el bit de, ¿sí? de acarreo. ¿Sí? Entonces el delay del último resultado va a depender, ¿sí? N veces eso. ¿Sí? Ok. ¿Cómo podemos mejorar eso? Para hacer eso no es 100% concurrente.
Exactamente. Por eso, ¿sí? Obviamente al agregar concurrencia, no sé si alguien, ¿cómo traduciría esto al throw hardware at it? ¿Cómo hacerlo más rápido? ¿Cómo traducir throw? Tírele más hardware. Eso sería así, una traducción no muy técnica. Básicamente lo que se está diciendo, lo que dice Guillermo es, tratemos de paralelizar, ¿sí? Y les voy a dejar de nuevo, ¿sí?, tarea, investigar esto, ¿sí? O sea, el carry look ahead, básicamente es calcular el acarreo, como bien dice, por adelantado. Van a ver que eso mejora en gran medida la velocidad, ¿sí?, del sumador. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, entonces vamos a cerrar, ¿verdad?, la sesión de hoy. Vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? Mañana vamos a continuar y vamos a hablar, ¿verdad?, de multiplicación y división también, ¿verdad?, de la versión lenta, ¿sí?